En primera instancia, nosotros tenemos que controlar en términos de tratamiento de afluentes, es eliminar al máximo posible la generación de lisiado. Y esto lo hacemos a través de algunas formas, principalmente haciendo desvío de aguas de la parte del montante y la impermeabilización del suelo de tal manera que sea posible evitar la contaminación de los acuíferos y aguas subterráneas. Y eso siempre contando con la impermeabilización de base y los drenajes adecuados o el lixiviado, como dicen ustedes. Cuando nosotros tenemos los efluentes que entran a partir del agua de la lluvia dentro del proceso, que va juntando también la degradación que ocurre por la humedad propia del residuo, nosotros entonces tenemos varias fases que van ocurriendo dentro del macizo o la masa del aterro. Esas fases van desde la erata que ocurre y sería la fase, digamos, acetrogénica que va generando un ácido acético hasta la fase final anaeróbica que va a generar metano principalmente. Y en esa fase final, que es donde está ocurriendo al fondo, digamos, del aterro en sí, es que vamos a tener todas las características del infiltrado y lisiviado que es recibido para tratamiento, siendo que la parte principal de lo que viene a ser la amonia, que es uno de los compuestos producidos a través de las reacciones, la particularidad es más frecuente y la más difícil de ser eliminada en los tratamientos convencionales, que hasta ahora nosotros hemos estado utilizando y hoy hemos estado evolucionando a otros estados y tratamientos físicos químicos o oxidativos o también también un proceso en reversa. Entonces, lo que viene a ser la parte de contribución de los efluentes, siempre vamos a tener que tomar en consideración cuánta es la cantidad que va a ser aportada dentro del aterro o el macizo, tomando en consideración la máxima cobertura posible y el tipo de suelo que nosotros estamos utilizando para poder hacer esa cobertura. Con suelo muy arenoso va a pasar y va a pasar mucho más rápido dentro del macizo y por ende va a producir una decantación más rápida. Entonces nosotros necesitamos siempre hacer el desvío de aguas, principalmente para que no ocurra esta grande contribución como en la foto que estamos viendo aquí, donde gran parte de la entrada fue precipitación directa, pero también lo que fue vaciando del principal parte del aterro. Y otra medida importante es hacer la separación de aguas con el rain flap o flap de lluvia que está aquí en la base para evitar que haya contaminación con agua limpia que esté entrando dentro del aterro que ya está con el lisiviado que está siendo generado dentro de esa área. Otras medidas de separación, como por ejemplo el flap de lluvia que puede ser hecha de forma provisoria, como pueden ver aquí, y alejando de su frente de operaciones. Y ahí entonces entramos a lo que viene a ser la forma efectiva de las características predominantes del lixiviado. Este de aquí, que esta tabla contiene 10 años de básicamente datos de aproximadamente 20 unidades de la Solvi. Y estos valores que tenemos tanto promedios como también de picos son bastante pertinentes en relación con residuos domiciliarios, que es el caso del cual nosotros estamos hablando aquí. Los que vienen a ser industriales no fueron utilizados aquí porque, por ejemplo, el DQO y nitrógeno o amoníaco son bastante diferentes cuando se trata de desperdicios inorgánicos, en el caso de que es la característica principal cuando hablamos de aterros industriales. Los parámetros que están marcados con las flechas azules están presentes y son algunos de los aspectos que muchas veces crean dificultad para los tratamientos, incluyendo en el desempeño de la osmosis reversa. Hablando sobre la osmosis reversa, un parámetro de alcalinidad y conductividad también son dos aspectos que son bastante sensibles para el desempeño de este tipo de sistema. Cuando la conductividad está por encima de 25,000, tiene la tendencia a dar un menor desempeño de lo que sería el ideal para el caso de lisiviados que sean más blandos, que tengan menos de 20,000.
microsinis por centímetro. Y esta conductividad esa hace que la eficiencia del percolado o del filtrado baje a casi 65-60%, y entonces ustedes tienen que retornar una cantidad muy importante de concentrados. Muchas veces eso retorna a través del propio aterro, afectando el desempeño de los nuevos ciclos de retorno para el tratamiento en sí. Y cada retorno de concentrado es peor para la conductividad eléctrica a la salida dentro de la laguna de contención. Entonces, por tanto, la reinyección del concentrado de osmosis termina afectando aún más esa condición de desempeño de la osmosis reversa. Y las características del DPO y DQO son básicamente dentro del contexto de tratamiento biológico, que es el más indicado para este tipo de tratamiento. Es bastante factible en términos de la relación entre el DQO y el DBO, que normalmente 2 DBOs por un DQO. Esto quiere decir que hay una buena biodegradación. Esa relación es muy frecuente en aterros que realmente son domiciliarios. Cuando son aterros mixtos, se puede tener esa relación afectada y el DQO queda muy superior al DBO, de tal manera que disminuye la posibilidad de tratamiento por vías aerobias, simplemente. Entonces, tratamiento biológico. Entonces puede haber la necesidad de realizar un tratamiento químico para grandes fajas de DQO, serían los más indicados. El tema del fierro está destacado aquí por ser una característica prácticamente en todos los lixiviados, y también es un factor que afecta un poco la osmosis, y para esta finalidad muchas veces es necesario oxidación antes de ese fierro porque afecta la permeabilidad de la membrana geotextil de ese tipo de proceso. Y en cuanto al nitrógeno amoniacal, es una parte muy integral de este proceso, tanto físico-químico como biológico, como la osmosis. Todos tienen dificultad de lograr parámetros bajos. Si ustedes estaban viendo la primera presentación que ustedes tuvieron con el representante de la Unión Europea, y él le habla en límites mucho más rígidos en la remoción. En el Brasil, el próximo diapositiva que voy a mostrarles, nosotros tenemos un límite de 20 miligramos, que si no estoy equivocado, ellos tienen aproximadamente 5 o hasta un poco menos. Entonces, eso es muy difícil lograr esa marca en los procesos que nosotros tenemos aquí en Brasil. Con relación a la literatura en el Brasil, en temas de promedio, este es no solamente el grupo de Solvi, estas serían las fases medias, las fajas medias de alcalinidad, de dureza, el DPO y DQO. Relación es tan alta como en esta faja máxima cuando es un lixiviado nuevo, perdón. Y entonces en esta situación tiene menos amonia, más tiene mucho más carga orgánica. Entonces, esto de cierta manera no es un agravante para un tratamiento biológico al inicio de una operación del sistema. Esa refractariedad que va sucediendo a través del tiempo es que es más problemática y no es dentro de la faja de DBO, DQO que está presente. Y si realmente la cantidad de amonia y otros aspectos también que traen la refractariedad para el tratamiento biológico en este caso. Mi tema específico era hablar un poco sobre la legislación que nosotros tenemos aquí en Brasil. Estas legislaciones, principalmente la federal, la CONAMA, fueron enviados para Fabián. Me gustaría que él pudiese compartir con las personas que estuvieran interesados, que son legislaciones que rigen sobre los afluentes o lixiviados. No está direccionado exclusivamente para el afluente de los aterros sanitarios, pero sí para cualquier tipo de lanzamiento, principalmente en cuerpos hídricos, ya sean lagos o ríos, y tienen una necesidad de control y tomar en consideración, incluyendo digamos, la capacidad de drenaje y el del recurso hídrico. Entonces, si fuera, por ejemplo, un recurso hídrico que contacto, digamos, con el hombre de forma directa, sería clase 1 de aguas aquí en el Brasil, y tendría que tener un tratamiento mucho más acentuado con un pulido final
para dejar en condiciones de descarga dentro de esa base, que en muchos estados es inclusive prohibida. No podría ser descarte, por decir, en padrones clasificados como clase 1 de aguas. Entonces ahí ustedes entran en otras clasificaciones en el cargo, la clase 2 y hasta la 4, que serían de aguas dulces. Y ahí ya, según estas legislaciones de aguas, ustedes tienen que tener controles que pueden ser aumentados con relación al descarte de los lixiviados. Usted mide el descargo del lixiviado a la boca del tubo a la salida, y cuando usted va a avaliar el tipo de cuerpo de agua del sector, entonces es necesario que se haga también el factor de difusión con la vaciada, llegar a una media de descarte final. Entonces, todas estas legislaciones y otras con sus debidas alteraciones en el aspecto del CONAMA, que es la legislación federal, ellos están en este libro CONAMA que yo le pasé a Fabián para que puedan compartir con ustedes. Con relación a las normativas, en términos de normas que no son legislativas, son referencias apenas. Nosotros tenemos la DBT, que es 9800, que esta habla también de una clase independiente de si es que es o no una lixiviado. Entonces, esto es para cualquier tipo de lanzamiento de afluentes, principalmente dentro de un colector público de aguas servidas. Y en San Paulo, que es una referencia bastante antigua y que fue utilizada como base para CONAMA, ella tiene estos artículos que son el 7 para clasificación también de los cuerpos de agua, y siempre hablando primero del uso de las aguas que sobre el descarte propiamente dicho. Y también a veces la cantidad de descarte es baja, entonces no afecta la calidad del cuerpo hídrico. Entonces, por esta razón, aquí en el Brasil se toma mucho este tipo de principio. Primero la clasificación del cuerpo de agua y después la condición del descarte para el pulido final. Para el estado de São Paulo, para lanzar directamente en cuerpos hídricos sería el artículo 18. Y ahí es un poco más restrictivo de que el artículo 19A, que sería voltando principalmente a los afluentes que van a ser colocados en redes de colectoras de aguas servidas para ser encaminados a un sistema de tratamiento que normalmente es un sistema biológico de tratamiento. Es un sistema de básicamente aguas servidas principalmente. Todos los lanzamientos dentro de la red van al colector de tratamiento de aguas servidas. Y ahí también existen estos otros artículos que son para referencia de ustedes, esa legislación estatal principalmente de São Paulo, ella es factible de ser retirada también del internet. Es muy interesante que se pueda ver en todos los artículos que son relacionados al tema, y ahí entonces irían esos otros para el tema del suelo principalmente, que también es el caso para ustedes en términos del aterro, que es la reglamentación que ustedes están intentando o pretendiendo preparar. Aquí tenemos una tabla de comparación de las diversas legislaciones que tenemos aquí con relación a estas que acabo de comentarles ahora, y algunos parámetros medios para los afluentes que no estemos aquí en Brasil. En el caso, por ejemplo, el DBO que está aquí mencionado aquí en la tabla, que está aquí en la parte derecha, es la media real de la mayor parte de los aterros sanitarios, tomando en consideración las diferentes capacidades del macizo. Mientras más antiguos es, más bajo va a ser el DBO, porque ese DBO ya fue a lo largo del pasado, a medida que fue pasando por el aterro, fue degradado, y en cuanto más alto es el aterro, más hay ese filtro aerobio, anaeróbico, que acaba siendo un medio de tratamiento que va disminuyendo la materia orgánica fácilmente, que es fácilmente degradable, y sobra lo que es bastante refractario en el tratamiento dentro del aterro, y de esta manera va a ser tratado en una estación pública o en una estación dentro del propio emprendimiento, con mucha más dificultad de tener la remoción completa de ese residuo. Los otros parámetros que están relacionados al desempeño del sistema de una forma general son, por ejemplo, óleo, aceites y grasas. Hay una presencia muy intensa, aunque no sea una constatación frecuente,
tiene una interferencia directa, por ejemplo, en la oxigenación cuando se hace aireadores superficiales para hacer la mezcla para introducir el oxígeno. Entonces es importante de que se pueda ser controlado principalmente para este tipo de sistema de tratamiento, no que afecte los otros desempeños, principalmente cuando se habla de difusor para la inyección de oxígeno, porque ahí no cuenta con una, digamos, no hay un intercambio con la atmósfera y es un parámetro que haría mucha diferencia en el desempeño si acaso fuera por esa metodología de la introducción de oxígeno. Para otros elementos, yo cité algunos aquí, aspectos de los cuales se habla mucho de la cantidad de metales que pueden estar presentes en lixiviados. Podría ser bastante complicados de ser removidos del lixiviado y sistemas particularmente públicos. Esto no es una verdad absoluta cuando tomas en consideración los aspectos principales que se observan en los aterros domiciliarios. Fueron 10 años de sacar los datos de varios aterros y no es una media real que hablamos que estaría en desacuerdo con la legislación para el descarte directo. No son, digamos, los lobos malos o los grandes ítems que pueden interferir en el desempeño de los sistemas. También hablando de otras características, esto aquí está más para emprendimientos que reciben otros tipos de residuos que no simplemente son domiciliarios, pero hasta algunos comerciales. Por ejemplo, si ustedes hacen colecta de oficinas mecánicas, ustedes pueden tener una serie de solventes, por ejemplo, y del uso de descartes directos dentro de la red pública, que es coleccionado por la red pública, y sin distinción de aquellos que son potenciales contaminadores, aún con cosas peligrosas como solventes volátiles y semivolátiles de esta parte. Normalmente no están presentes en el círculo domiciliar, siempre están relacionados con los procesos industriales. Entonces, para la parte de poliformes fecais, están bastante presentes en casi todos los emprendimientos. Ya se ha visto que son características también dentro del residuo domiciliario. En la parte de la legislación, realmente no hice esta comparación porque es bastante extensa, nos quedaríamos aquí muchas horas, y también vi que ustedes ya tenían bastantes presentaciones sobre las tecnologías de tratamiento. Entonces lo que voy a hacer es repetir un poco del sistema, hablando sobre procesos que nosotros normalmente no podemos utilizar solamente un sistema, ya que un sistema único, por ejemplo biológico, simplemente no consigue reducir la carga de amonio, entonces siempre se hace un proceso combinado. Voy a hablar rápidamente sobre esto porque tenemos muchos slides y al final de tiempo ustedes ya vieron esto con bastante propiedad por los otros disertantes. Si surgen alguna duda o quieren algún detalle, posteriormente pueden entrar en contacto conmigo, que yo con gusto les mando el complemento que yo retiré de esta presentación. Entonces, todas las operaciones que ustedes van a hacer, siempre es interesante que se hagan una medición de la pérdida del lixiviado para no interferir en algunas variables del proceso, como puede ser la cantidad de oxígeno que ustedes van a tener que inyectar en el sistema, basado en la carga orgánica del DBO y también dentro del drenaje. Entonces ustedes tienen que tanto la concentración, una buena ecualización, y también la evacuación, que permite hacer las alteraciones dentro del sistema que permitan realmente auxiliar a obtener el desempeño que se pretende. Con relación a los sólidos plusélidos son también extremadamente inconvenientes en sistemas de filtrado, particularmente principalmente cuando tiene su difusor, evitando de esta manera que no son resueltos por el sistema que vas a preparar. El ideal es que haya una decantación primaria que sea suficiente para poder remover ese tipo de residuo. Tienes arenas, suelos y otro tipo de cosas que vienen en el lixiviado, y también en este caso los plásticos y otras partes que acostumbran, por ejemplo, hay tejido, qué sé yo, que de repente fue arrastrado a través del drenaje del lixiviado.
Entonces pueden apretar bastante el proceso mecánico. Si tienes un aerador en el sistema o si tienes un bombeo. Como etapas principais. Las etapas principales, agrupándolas en temas de funcionalidad, tenemos el tratamiento primario, que envolvería la ecualización, penelamiento, que es como una pasar a través de una... Sí. El lixiviado bruto tiene que pasar por una ecualización que hay posibilidad de que ustedes puedan hacer las características para que sean más constantes en el tratamiento. Entonces, y la ecualización siempre es una unidad bastante interesante. Puede ser la misma laguna de entrada del sistema, funcionando con algún tipo de agitación para mantener la media de las características dentro de lo que viene a ser un padrón constante. Básicamente el desagregado es interesante para retirar principalmente plásticos que vienen siempre dentro de la línea del percolado y resuelve la cuestión del funcionamiento de los motores de una forma general. Y la precipitación química es siempre necesaria para retirar parte de la amonia que viene presente, porque la amonia en procesos biológicos se trata bien en fajas de 800 miligramos por litro. Entonces, por encima de esta faja, realmente el desempeño del tratamiento es bastante afectada, e inclusive la parte de la remoción del DBO y DQO, ya que la amonia es muy tóxica para el sistema biológico. Es necesario entonces que haya una decaída de la amonia. Normalmente se hacen procesos químicos, físicos y químicos o con temperatura simplemente. Y también el desempeño de estos sistemas tiene que dar condiciones para que el biológico complete el tratamiento si esa fue la ruta tecnológica que fue definida. La decantación primaria se hace para retirar principalmente arena y tierra que ha sido arrastrada en el sistema. El stripping de amonia es diferente de como ya hablé de la precipitación química, porque es básicamente esa corriente térmica o de gases que solamente va a retirar prácticamente la amonia. Entonces la precipitación química también tira los metales si es que estuvieran presentes, y también va a retirar parte de la materia orgánica que está precipitada también. Entonces la precipitación química tiene dos finalidades que no serían apenas la remoción de la amonia, más también el principal uso que nosotros hacemos para el tratamiento del lixiviado es realmente pensando más en la amonia que cualquier otra corriente de tratamiento. Y si fueran a hacer cualquier precipitación química o stripping de amonia, que ustedes tengan utilizado un alcalinizante para mejorar, digamos, el desempeño de la remoción, entonces usted, para entrar en la parte biológica o hasta en la parte de osmosis, va a tener que retornar a un pH que sea próximo a la neutralidad, un pH máximo de 8 para ese contexto de tratamiento siguiente. Y ahí sí, ustedes van a tener condiciones de seguir el curso de tratamiento, ya viendo el tratamiento biológico o las otras finalidades. Para el tratamiento biológico es necesario que ustedes tengan algunos controles, aparte de la cantidad de oxígeno que usted va a introducir en el sistema. Usted también tiene que tener un equilibrio de nutrientes, de tal manera que ustedes tengan la cantidad de DPO con relación a la de nitrógeno y fósforo que está disponible en los microorganismos. Y nosotros hablamos mucho de amonia, pero la amonia para el sistema biológico no es un nutriente. Trae esta toxicidad que todos ustedes tienen que realmente tener con base a la amonia que sea asimilable en base a nitrógeno por los microorganismos. Entonces, en este caso, esa fuente de nitrógeno tendría que ser urea u otras formas que sean realmente como un nutriente. Una vez que ustedes terminaron la parte del proceso biológico, entonces precisan de hacer un decantador secundario que tiene un rol muy importante, particularmente en los procesos de los activados, donde el retorno del lodo que está en el decantador es lo que hace que realmente sea eficiente el desempeño, sea bastante interesante una vez que
eleva los microorganismos que fueron decantados en el decantador secundario. Necesita este aparato de retorno para poder ser caracterizado como desactivados. Después del decantador, lo que sale de la sobrecarga o lo que transborda como efluente clarificado, entonces puede o no ser descartado directamente desde que el desempeño haya sido lograda, lo que normalmente no ocurre en el sistema para tratamiento de lixiviados. Ustedes van a tener que completar ese sistema con otras actividades dependiendo del desempeño que usted obtuvo en las fases anteriores. Entonces muchos de ellos son simplemente procesos de filtrado para retirar un poco de esa materia orgánica que muchas veces sale por ese clarificado. Aún hay fugas de masa, por así decirlo, pero no necesariamente es solamente ese tipo de proceso, porque ese tipo de filtración normalmente es o activado con carbón o arena o solamente arena. Entonces es la forma de retirar esos los sodios. El pH solo se necesita corregir caso que ustedes tengan que hacer algún otro proceso que el pH sea una interferencia, pero normalmente para salir del biológico, digamos la faja del pH ya está para el descarte final. La nanofiltración va a ayudar a retirar mucho de las sales y muchos de los materiales que ya salieron, pero es para un filtro que en el caso de filtración es un paso por debajo de la osmosis, o sea, no retiene tanto cuanto la osmosis. Y es bastante interesante para aquellos sólidos que están casi disueltos prácticamente para dar un mejor desempeño de clarificación y remoción de carga también. Entonces a veces el pulido final es hecho a través de una nanofiltración. Y entonces ahí sí ustedes tienen la condición tanto de descartar ese lixiviado o reutilizarlo para fines diversos dentro de la propia iniciativa, porque está disponible, por ejemplo, para hacer una decantación de accesos y otros medios que sean necesarios de un agua que tenga una calidad no potable, pero bastante interesante para algunos usos, inclusive industriales en este caso. Entonces, con relación al vaciado unitarios en el sistema de tratamiento, ahora solo voy a compartir algunas fotos dentro de este contexto y no vamos a tener mucho más parte técnica para hablar. Es solamente estas diapositivas con imágenes. El de la izquierda, la parte de arriba, se llama opción de partial, que es para medición de evacuación. La segunda es un medidor propiamente dicho para ustedes tener la señalización exacta de la medición. Y la última foto también es un vertedero triangular. Puede ser rectangular también. La misión es la misma. Y estos son los mecanismos más utilizados para sistemas de tratamiento principalmente de lixiviados, una vez que los lectores o los sensores ya colocan mucho, porque hay mucho calcio y magnesio en el lixiviado. Y entonces a veces se tranca con mucha frecuencia, entre los canales abiertos, como los que están siendo mostrados, son más eficientes en ese contexto. Para la parte de sólidos groseros existen varias formas. El de la izquierda son básicamente desagregadores que son corrientes que entran por la parte la parte de atrás y pasan por estos huecos que en la tela que tiene en este tambor y en esta lámina. Entonces lo que significa es que los sólidos van a estar saliendo para una canaleta donde son colectados y el líquido va a pasar a través de los huecos ya limpios y sin la necesidad de intervención humana en este caso. Solamente se ha recogido en la parte de adelante y en la parte de abajo sigue ya a ser tratado para el sistema siguiente. Entonces, la segunda, el B, es una desagregadora rotatoria y ahí el funcionamiento de ella es un poco diferente porque el agua sale por abajo y los sólidos salen por el centro y van descendiendo por la parte de afuera. Para la parte de enfriamiento de los efluentes, si llega muy caliente el efluente en la estación, lo que va a suceder aquí hay necesidad de oxigenar conforme aumenta la temperatura del líquido. Entonces, siendo así, muchas veces para mejor
el desempeño de la oxigenación, se hace una aireación previa con aireadores principalmente de este tipo que estamos viendo aquí. Son aireadores rápidos. Ellos básicamente hacen es una cobertura bastante grande de área, entonces el intercambio de oxígenos con la atmósfera sea bastante eficiente y esfriando ese líquido y también ayudando un poco en el proceso de una previa oxigenación. La torre de enfriamiento normalmente es con un motor que hace que una ventilación, un enfriamiento rápido dentro de este proceso. Otra etapa sería el tratamiento físico-químico, que puede ser de varias formas. Una de ellas es la oxidación química. La oxidación va a ayudar muchas de las partes de particularmente el DBO y también del DQO cuando es el DQO muy elevado. Es un método interesante para hacer este tratamiento. El ozono inclusive tiene una particularidad que va a aclarar el efluente. Aparte de tratar y de oxidarlo, también tiene el poder de dejar el efluente en una condición de descarte en términos de visuales inclusive y de sólidos. Va a quedar bastante transparente. Entonces va a ser un desempeño bastante bueno que puede ser utilizado para tratamiento propiamente dicho, como para complementar el tratamiento anterior en las células siguientes. Entonces ahí va a oxidar no solamente eso, también fierro y otros que son bastante interesantes ahí para ver el resultado final. Para sólidos y suspensión, principalmente aceites y grasas, este de aquí es un sistema, un separador de agua y aceite, pero también puede ser utilizado como un flotador. Esta configuración es idéntica para los dos sistemas. Va retirando mucho de lo que está flotando o sólidos con presión de aire, va a llevar todo para la superficie y puede ser raspado y retirado fácilmente en ese sistema. Con relación a aireación, hay varios métodos que normalmente son utilizados. Estos son aireadores que pueden ser utilizados de tipo sumergible de izquierda hacia la derecha en la parte de arriba. También hay aireadores rápidos que utilizamos en la ecualización. El aireador lento también hace el papel de introducción de oxígeno en cantidades elevadas y por ende es bastante interesante para el tanque de aireación. Y ellos pueden ser del tipo FICO o suspendido, como ustedes pueden ver aquí en las fotos de abajo. Pueden quedar flotando dentro del sistema del tanque de una forma general. Aquí existen otros sistemas que son con introducción de oxígeno a través de sopladores. Esos sopladores normalmente son del tipo Roots, que es un equipo bastante potente, que tiene un desempeño bastante bueno de hasta 4 metros de profundidad de los tanques. Pasando de esa profundidad, es necesario que se utilice equipos más potentes para poder realmente ganar en la altura la pérdida de carga que sería pertinente a este tipo de introducción de oxígeno una vez que tiene que hacer un percurso de todo la lámina del líquido. Y los sopladores con difusores serían dos tipos principales. Uno de ellos que aparece en la foto de la izquierda, que pueden ver arriba, que es un tipo es como un área flotante que no tiene tanto desempeño de introducción de oxígeno como de movimentación de la parte de la superficie. Va a tener muchas burbujas que están siendo perdidas, pero también produce mucha agitación en el sistema. Entonces, en compensación, para introducción de oxígeno, se pierde mucho del oxígeno que usted introdujo, lo cual no sucede en la foto de abajo. Esa de ella es una microbolia y esta no tiene mucha pérdida y consigue transferir esas burbujas de una mejor manera para el tratamiento de afluentes de hecho, cuando no precisa tanta mezcla y sí del desempeño de la introducción de oxígeno. Cuanto más alto fuera el tanque, es mejor el desempeño. La eficiencia de transferencia del oxígeno está directamente relacionada con la profundidad del sistema. Entonces, en la parte derecha superior, nosotros tenemos una área de oxidación y este tipo de canaleta o zanja tiene, pero normalmente tiene un rotor que se llama Kessler. Ese rotor empuja el flujo todo en un solo sentido, entonces hace como que un circuito de carrusel
y ese sistema para el lixiviado también es buen desempeño, ya que en los extremos tiene áreas muertas que tienen menos oxígeno. Y siendo así, entonces termina ayudando en el desempeño de la remoción de la fase anaeróxica dentro de un sistema de tratamiento y disminuye las características de amonia residual. El último abajo a la derecha es shaft o pozo profundo, donde ustedes pueden, de verdad son 60 a 70 metros de profundidad y la introducción del oxígeno es bastante difícil por la profundidad. Sin embargo, produce un afluente ya prácticamente atomizado en términos del oxígeno y llevando toda la masa de microorganismos para una flotada simple que en muchos casos que yo conozco por lo menos, ellos rompen esa flotación para la próxima decantación, lo cual es contrasentido, pero hacen esa quiebra de presión de la atomización para funcionar como un decantador para la próxima fase de los sólidos. Acá ya tenemos el decantador secundario que normalmente es utilizado para los sistemas de afluentes. Existen varios formatos, esto es poco importante en cuanto al proceso en sí, pero la función de los decantadores es retirar los lodos activados que estaban presentes y retornarlos al sistema. Este modelo aquí es rectangular, normalmente es un modelo muy usado, por lo menos aquí es utilizado por las estaciones públicas para la decantación primaria más que decantación secundaria. Este de aquí es un flotador que también tiene esta finalidad de separación de los sólidos. No tiene mucha diferencia en términos del desempeño, también es una operación unitaria. La única cuestión en la forma es más compacto porque trabaja con presión de aire para poder conseguir la separación de los elementos. Y aquí tenemos otras versiones de separación de sólidos, sería las membranas, MBLs que nosotros llamamos UMBS, son de varias formas, pueden ser en placas o capilares como se ve la foto de la derecha en la parte de arriba. Normalmente son razonablemente problemáticos cuando estamos hablando del lixiviado, ya que también se va a trancar bastante y eso no se ha mostrado mucho como tema de desempeño, causa problemas. Entonces es un lugar donde el decantador, el flotador. Aquí tenemos otros detalles de ese sistema. El desempeño de los tubulares en este caso. Y este aquí se llama cross flow o flujo cruzado, que es el que más afecta en términos de transferencia. Se tranca bastante, esos capilares no consiguen limpiarlos de forma eficiente. Entonces hablamos también de prácticamente todo con relación a los sistemas aeróbicos, que son los que tienen introducción de oxígeno, pero existen también tratamientos anaerobios. Aquí ustedes pueden ver, aquí en el Brasil por lo menos tenemos algunos casos que nosotros llamamos de flujo ascendiente, es inglés de WASP, pero tienen un buen desempeño solo al inicio del proceso. Después, con el tiempo, esa manta de microorganismos anaeróbicos comienza a decaer y el desempeño, ustedes realmente tienen que regenerar limpiando todo el sistema y recomenzar, porque el desempeño va cayendo muy por debajo de las condiciones de remoción que son necesarias. Y un hecho de que nosotros tenemos mucha amonio en ese afluente, también esto afecta mucho más el desempeño de estos procesos anaeróbicos que los propios procesos aeróbicos. Entonces, si es para hacer un pretratamiento, en este caso, el tratamiento de amonio tiene que ser de una forma mucho más eficaz. Aquí hablando nuevamente del stripping de amonio o retiro de amonio, es por temperatura. A veces combinando temperatura con pH elevado, en este caso el pH de en torno de 11 a 12, o la agitación y arrastre con aire para remover las microburbujas que se forman dentro de la propia amonia en fase gaseosa. Se hace un stripping o una retiración con esa corriente de aire que es inyectada en el sistema de alta turbulencia en este caso. Entonces para nosotros, como yo dije al inicio,
son 20 miligramos por litro para el tema de la amoníaca. Y yo vi en las presentaciones anteriores, el miércoles, que teníamos límites bastante inferiores inclusive que la Unión Europea. Y ese rango es bastante difícil ya, en nuestro caso, de poder obtenerlo. Me imagino yo que en los sistemas europeos, hasta era una duda que yo tuve, si es que hoy aún están recibiendo más materia orgánica, porque existen directrices para la reducción de materia orgánica para los aterros. Entonces, para hacer procesos de compostaje y otras cosas, mecánicos, biológicos, entre otros, evitando de esta manera el review de residuo orgánico para el aterro, hasta por cuenta del propio metano que también es producido en este tipo de sistema, que también es regulado por directrices europeas. Entonces, con relación al sistema biológico para la remoción de amonia, solamente hablando de la amonia, cuando ustedes tienen que introducir oxígeno para remover el DBO, ustedes colocan 1 a 2 kilos de oxígeno por kilo de DBO. En cambio, para la amonia se aproxima a casi 5 kilos de oxígeno por kilo de DBO, lo cual es mucha energía y para hacer la lesión también. Y dentro de este mismo caso, si fueras a utilizar la soda cáustica, el consumo de soda cáustica en el sistema también es bastante elevado. Y después, en consecuencia de esa soda cáustica, vas a tener que hacer un dosaje, un acidificante para retornarlo en las condiciones de pH que sean necesarias para la parte del proceso biológico que tiene que trabajar con el pH hasta el 8. Para nanofiltración, el funcionamiento de la amonia específicamente existe. Entra y sale con las mismas fajas de amonia, no es suficiente. Con relación a la degradación biológica, de nitrificación y denitrificación del sistema, el funcionamiento va a ser aquello que el cual hay una oxidación, tienes que tener un área anóxica sin la presencia de oxígeno, y de ahí ustedes van a tener que realizar un ajuste del pH. En un momento ustedes cede oxígeno y en otras instancias usted recoge. Tienes que consumir la alcalinidad. O sea, unas colocas alcalinidad y otras consumes alcalinidad. Entonces, ese ajuste del sistema es muy importante que sea hecho de forma adecuada para que el desempeño de lo que está saliendo de denitrificación funcione dentro del sistema de forma general. Entonces, es importante que tenga la cámara anaeróxica para el sistema biológico, que no tenga tenido el desempeño suficiente en los pretratamientos. Para tratamientos de la materia orgánica, ustedes conocen probablemente de estos sistemas que también fueron conversados, son lagunas facultativas de decantación que no tienen ninguna intervención, tienen mucho tiempo de detención, son lagunas inmensas, y ustedes no tienen realmente una condición de hacer las variables que sean ajustadas, y depende directamente de la exposición solar y la condición de los vientos. Ellas normalmente no son muy profundas y van a tener sí su parte superficial como aereada, entre la aereada y anaeróbica, y la anaerobia de hecho. Entonces el lodo va a quedar. No tiene ningún mecanismo de circulación y tampoco tiene aireación. Existen combinaciones de lagunas entre las aereadas y las facultativas que ya mejoran bastante el desempeño del sistema, pero también consumen mucha energía en el caso de la densidad de potencia que tiene que ser formada. Para una laguna de 7 a 12 días, la cantidad de energía que se necesita colocar es muy importante. Es un costo bastante elevado. Es preferible en el caso de estos partir a un lodo desactivado, que el desempeño es mucho mejor en ese contexto. Aquí nuevamente la parte de lagunas, que pueden ser lagunas para lodos activados o simplemente para lagunas aireadas. La forma del tanque es poco relevante en este sentido. Puede ser tanque de concreto, puede ser laguna, no hace ninguna diferencia en el tema de lo que viene a ser el desempeño. Y la parte de sedimentación también puede ser una laguna de sedimentación con flotador, etc. Eso también no es un factor que haga diferencia, siempre acordándose de que la parte del lodo es fundamental para tener el proceso de los lodos activados. Y cuando hablamos en lodos activados, tenemos dos versiones. Una de ellas es
lodo desactivado convencional, que es utilizado en grandes concesionarias de tratamiento de afluentes, porque el tiempo de detención en el tanque es bastante bajo. Puede ser hasta 8 horas para después hacer la evacuación. Este tiempo que es economizado también economiza la cantidad de oxígeno que va a ser utilizado porque el tanque es mucho menor. Después de la sedimentación, parte del lodo que va a ser retirado, descartado, necesita ser completado en términos de tratamiento porque no está mineralizado, entonces necesita ser digerido, que puede ser digestión aeróbica como anaeróbica, pero normalmente es anaeróbica la opción que se utiliza porque también es productor de metano y de esta manera puede proveer energía para el sistema a través de este metano que ha sido producido a través de este proceso de digestión. Este es un proceso convencional del sistema que es Sabespi, que es bastante, el desempeño es bastante significativo y eficiente en términos de remoción. Y aquí la aeración prolongada retira aquí la necesidad de tener la digestión anaeróbica al final. Entonces comienza para ya el retiro a las aguas servidas son de 24 horas. Toda la mineralización que estaba presente ocurre dentro de este tanque y el decantador básicamente continúa siendo un mecanismo de solamente separación de sólidos. El desempeño de este sistema es mucho mejor en términos del aumento del tiempo de atención, hace que el desempeño de la aeración sea muy aumentada para el aumento de volumen. La formación del lodo también es un factor bastante importante para el desempeño en general y aquí tenemos algunos parámetros que son fajas de control del sistema. Entonces cuando ustedes tienen un lodo muy pobre, normalmente se va con el decantador y eso es muy malo para el desempeño cuando vas a conectar la muestra tratada. Entonces vas a obtener una materia orgánica que salió por el overflow o la sobrecarga. Entonces tiene que ser controlado en estos parámetros y los controles de proceso desde el retorno del lodo va aumentado en el caso, cuanto también el dosaje de pequeñas porciones de cloro, por ejemplo, para disminuir un poco de los elementos que se forman en este tipo de sistema. Y aquí prácticamente ya cumplimos todos los procesos y existen algunas versiones actuales para mejorar la fixación de principalmente ese lodo pobre que sale de la sobrecarga, que son lo que hoy en día se coloca dentro de los tanques de aeración, de forma tal de que esas colonias de microorganismos adhieran una adherencia acentuada en esos medios y consigan crear realmente un ambiente mucho más propicio para el pasaje de la carga orgánica y la retención de esa carga orgánica, haciendo con que un decantador no pierda sólidos por el overflow o la sobrecarga que mencionamos antes. Una biota saludable tiene que estar siempre controlada, la cantidad de flotados tiene que ser siempre controlados. Todas estas variables también traen la condición del desempeño general del sistema. Y aquí serían sistemas que tenemos en el Brasil en combinación de todo lo que hablé antes, del tratamiento primario, el tratamiento secundario, el tratamiento terciario, y ese específicamente siguiendo las flechas serían la parte de tratamiento primario y la remoción del exceso de amonio. Después de la remoción del sistema biológico, que en este caso es un lodo desactivado, decantador principal, y el retorno para ocurrir después del decantador secundario pasa por filtros, antes de los filtros, y ahí el rechazo retorna por el inicio del sistema, y el tratado de la nanofiltración pasa por filtros de arena y carbón, y el sistema se recibe en el Recife, pero hay otras unidades. Es bastante bueno en términos generales, en términos de calidad. El curso de agua es factible para varios procesos. Este otro sistema aquí también tiene pretratamiento y por eso no hacen un stripping. Hace tratamiento físico con policloreto de aluminio y hace la carga orgánica también.
y entran al sistema biológico, que es una lagoa aireada y una decantación hecha en una laguna. De decantación es por bombeo normal, y el desecado del lodo es hecho como si fuese un lecho de secado, y eso retorna al sistema y el afluente es tratado dentro de todo el sistema, es descartado y reutilizado para retirar, digamos, las cargas de polvo del emprendimiento. Este aquí es un sistema. No, este aquí no es en Bolivia. Creo que este es en Perú. Les voy a deber. No recuerdo exactamente la ubicación, pero básicamente es un proceso físico-químico y biológico que cuenta con la alcalización y después utiliza ácido para rebajar el pH y entra en el sistema biológico ya con la oxigenación adecuada. También es bastante alta el desempeño de oxigenación este sistema, pero no tiene un rendimiento final, simplemente va a lo físico-químico primario y después va al circuito carrusel de este proceso de oxidación, siendo descartado después en el 11, que es un decantador final. Otros sistemas que también son de bajo desempeño son tratamientos de físico-químico sin mucho control de la amonia. En este caso, este sistema desafortunadamente no presentó el desempeño que debería haber tenido. Entraba dentro del sistema biológico de aireación, pero por la falta de control de la cantidad de amonia salía con mucha amonia residual. Se intentó hacer la reducción de esa amonia a través de wetlands, o sea, de áreas inundadizas, pero también tuvieron bastante problemas con el desempeño porque la cantidad de amonia mató grande parte de las plantas acuáticas que estaban siendo utilizadas para teóricamente retirar esa amonia. Y finalmente el osmosis reversa, que es lo que muchos a veces prefieren por tener pocas implicaciones dentro del proceso de intervención humana. Es un trabajo bastante simple en términos de procesamiento, pero conforme ustedes van retornando ese concentrado a lo largo en el tiempo, ustedes comienzan a tener mucha interferencia, la salinidad que está llegando del sistema y el desempeño va bajando inexorablemente. Es bastante inconveniente porque ustedes saturan con salinidad y afecta esto inclusive el desempeño de la degradación y la producción de metano, en el caso tengas el interés de poder utilizar eso para recuperar energía para el uso. Entonces estos son diferentes tipos. De ese primero son discos, no son espirales. Es muy bueno, pero es difícil mantenimiento. Cuando ustedes tienen que cambiar cada refill de esos de ahí, tienen que trocar como un todo. Entonces quedan mucho tiempo para poder hacer esa sustitución. Este de aquí es el tipo más utilizado hoy en día y son espirales y dan un desempeño bastante parecido, no tan bueno cuanto el de disco, pero es bastante fácil de hacer mantenimiento y casi no queda parado también. Entonces lo que sobra de problema es el desconcentrado, que a su vez hay la posibilidad de que ustedes puedan evaporarlo en vez de reinyectarlo. Este es un camino bastante bueno si ustedes tienen, por ejemplo, calor residual de algún proceso de generación de energía eléctrica, o aún así si ustedes no tengan un aprovechamiento por el biogás, que pueden utilizar el biogás como una materia prima para esta evaporación. Ustedes no retornando para el sistema, caso tengan osmosis, esto de aquí va a hacer que el desempeño de la percolación va a ser mantenida en la fase del proyecto, entonces normalmente por encima del 70%. Si eso no sucede, entonces va cayendo hasta el 60% y ahí acaba en que ustedes necesitan algunas intervenciones para poder mejorar el desempeño. Bueno, hablé más de lo que debería, pero bueno, aquí están, aquí cierro mi presentación y si ustedes quisieran o no es necesario, no tengo ningún problema a disponibilizar la información que ustedes quieran o lo que hayan grabado, pero este era el contenido que yo quería compartirles a ustedes. Hablé un poco más de los procesos de lo que debería, pero bueno, espero que esto haya sido para ustedes de aprovechar alguna cosa y quedo a disposición para cualquier duda que ustedes puedan tener.